Pero Oplita debe haber tenido una apariencia aterradora. No solo llevaba una coraza desde el cuello hasta la cintura, también usaba tobilleras en sus piernas. Tenía ese enorme escudo con alguna insignia que por sí solo ya era horripilante. Además llevaba una cresta, como vemos en la Ilíada, que asusta a los niños. Equipados con armas y corazas, los hoplitas formaban una larga línea con una profundidad de varios hombres llamada falange. En realidad, como luchador individual, el hoplita debe haber sido bastante vulnerable porque su escudo era redondo y no protegía la totalidad de su cuerpo. También su espada era muy corta, era un arma secundaria. Pero si se coloca a ese soldado en una línea de alrededor de 800 metros de largo con una profundidad de 8 hombres, esas desventajas se convierten en ventajas y su escudo protege a los demás. Lo lleva del lado izquierdo, protegiendo a la persona a su izquierda mientras él busca protección en el hombre a su derecha. Las lanzas de las 3 primeras filas apuntan al enemigo. Nadie puede atravesar esa línea de picas. Es una formación sin igual. En griego, la palabra phalanx, falange, significa rodillo. En una batalla hoplita, la clave para la victoria era mantener a la falange rodando. Una falange que continuaba avanzando tenía buenas perspectivas de triunfar. Si las filas se detenían o se abrían, los soldados estaban perdidos. Los hoplitas tenían una estrategia muy simple para mantener unida a una falange. En la primera fila iban los soldados de mediana edad, ya forjados en la batalla. Detrás de estos iban los hombres más jóvenes y con menos experiencia. Y por último, los más viejos, los veteranos endurecidos por la lucha, que hacían avanzar a los jóvenes a punta de espada, si era necesario. En este tipo de guerra se determinaba el terreno de la batalla. Para que la falange pudiera mantener su formación, los hoplitas debían pelear sobre terreno llano. Y como la guerra al estilo griego tenía sus reglas, el terreno de batalla era acordado con anticipación. El lugar de la batalla era casi una ironía, porque no se disputaban por tierras llanas para agricultura, sino por tierras limítrofes, que eran toscas y se usaban para pastoreo y generalmente separaban una ciudad-estado de la otra. Entonces podríamos imaginarnos el curso de los acontecimientos de la siguiente manera. Alguien baja de los cerros y dice: los tebanos han pasado los límites de nuestras tierras. Hay una asamblea de atenienses que decide que la paciencia se ha terminado. Marchan hacia el paso, llevan raciones para 2 o 3 días en sus alforjas. Los tebanos saben que están llegando. Se dirigen al primer terreno llano pasando la frontera. Ambas partes se encuentran. Las formaciones hoplitas están completas. Cada hombre se colocaba en el lugar de la falange que le había sido asignado. Clavaban la vista en el enemigo. A veces se miraban durante 10 minutos y salían a la carga. En otras salían después de media hora. Sabemos que en algunos casos podían estar observándose durante 1 hora. Es una forma de guerra como no hay otra en el mundo, donde las personas tienen conciencia de lo que va a pasarles en los siguientes 10, 15 o 20 minutos. No hay escaramuzas, no hay tácticas de guerrilla o estrategias nocturnas. Aquí no se trata de suerte, sino simplemente del grado de fortaleza y voluntad que cada uno tenga para defender su territorio. En la batalla hoplita, las reglas de la guerra aseguraban una lucha justa. Cada bando enviaba a sus mensajeros para asegurar que las reglas habían sido respetadas y ponerse de acuerdo sobre el vencedor.
Homero, el poeta de la antigüedad, describió los momentos de tensión previos a la batalla. Formaban un cerco viviente, lanza con lanza, escudo con escudo, yelmo con yelmo y hombre con hombre. Las lanzas que blandían en sus fuertes manos se entremezclaban y sus corazones estaban puestos en la batalla. Embistiendo escudo contra escudo, empujaban, luchaban, mataban y caían. No había gritos ni silencio. Solo ese extraño rumor que la ira y la batalla suelen producir. En el interior de la falange, un torbellino de polvo, sangre y cuerpos retorcidos cegaban al hoplita. Su yelmo atenuaba todos los sonidos. Solo reaccionaba a la presión de los hombres a su alrededor. A veces el hermano mataba al hermano. Al encontrarse tan presionados y amontonados, aquel que desenvainaba su espada o apuntaba su lanza ya no podía desviarla o dirigirla hacia arriba. Con estas armas herían a sus propios hombres si estos se interponían en su camino. Morían por el solo contacto de unos contra otros. Cuando una de las partes lograba penetrar a la falange del oponente, el final llegaba rápidamente. Los que se volvían para huir eran estoqueados desde atrás. Esta manera violenta, decisiva, mortal, aún persiste en las guerras de la actualidad. Los ciudadanos de Atenas, Tebas y Esparta combatían constantemente entre ellos. Pero cuando eran amenazados por extranjeros, olvidaban sus diferencias para unir sus fuerzas y marchar contra el enemigo común. En 490 a.C., ese enemigo era Persia, el imperio más grande de la tierra.